Laura, no sé. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta hospitalaria, porque así lo ha sido, la bien acogida invitación. Y bueno, paso seguidamente, que es el motivo de mi presencia aquí, y contribuir en lo que pueda, mis conocimientos, que pueda aportar para cambiar y transformar esta realidad, sobre todo en Canarias, donde lo que se nos está viniendo arriba, lo que tenemos ya en ciernes, incluso materializándose a marcha forzada, es una militarización y es una entrega total de Canarias como archipiélago a los intereses geoestratégicos imperialistas estadounidenses y de la OTAN. Esto quisiera pues ilustrarlo con datos, elementos, exposición, y que indudablemente lo que está trasluciendo en los medios de comunicación oficiales, públicos como privados, no es esta realidad en la que está inmersa Canarias, que es en la acentuada militarización para servir esos intereses geoestratégicos estadounidenses y de la OTAN. Miren, desde que se creó el AFRICOM, ¿saben?, es el mando creado por el Pentágono de los Estados Unidos para el continente africano, el mando militar del Pentágono estadounidense para el continente africano, el comando de África, el comando de los Estados Unidos para África. Esto se creó en el año 2007, el gobierno Bush, y entró en operatividad el 30 de septiembre de 2008. El engarce y el encaje del Estado español en este mando del AFRICOM es desde el primer momento de su creación, jugando un papel fundamental Canarias en este aspecto. El eje de este comando, donde se utiliza territorio peninsular y el archipiélago canario para esos fines que antes expuse, es Morón, Rota y el archipiélago canario. ¿Para qué? Para lo que es uno de los objetivos por lo que fue creado el AFRICOM, y se desgaja como mando autónomo y operativo específico de los Estados Unidos, que es la seguridad energética de los Estados Unidos. Es decir, controlar las fuentes de energía, los recursos naturales de un continente como es el continente africano. Y para eso, para ese control, han hecho en los últimos años, desde la constitución de ese mando terrorista estadounidense, todo lo que hemos tenido conocimiento de masacres, llámese bombardeos genocidas en Libia en el año 2011 con el magnicidio de Gaddafi, llámese todas las operaciones que se han hecho
partiendo derrotas y morón, sobre todo en las guerras de ocupación de Afganistán e Irak, y ya en lo que se refiere a Canarias, toda la intervención que se está teniendo para eso, para el control de los recursos naturales, petróleo fundamentalmente, en el Golfo de Guinea, el archipiélago canario ha servido de base para, sobre todo, la intervención en Mali, donde incluso el que fue general jefe de la Brigada de Infantería Ligera, el general García Vaquero, en Gran Canaria, en Las Palmas concretamente, es hoy el máximo responsable militar de la intervención imperialista en Mali. Canarias, a esos fines, el engarce y ser un componente del mando geoestratégico africano de los Estados Unidos, desde esa época, desde el 2008, hemos tenido como las infraestructuras militares y establecimientos de tropas se está acentuando cada vez más. Por ponerle ejemplo, está proyectada una gran macrobase militar, eso se puede ver en la página web del Ministerio de Defensa, en la parte de infraestructura, cómo está planteada, pues a nivel ya de proyecto, pero ya en marcha, esa macrobase militar del aeropuerto de Los Rodeos. El puerto de La Luz y Las Palmas, en estos momentos, es base operativa y sede permanente de los buques de acción marítima, los célebres BAM. Estos buques, además, pueden acoplarse perfectamente con los 4 destructores que el gobierno de Zapatero, en sus últimos meses, concretamente las elecciones fueron en noviembre, en octubre del 2011, aprobó el establecimiento de 4 destructores, con lo que se llama el escudo antimisiles en Rota, donde son fundamentales para este escudo antimisiles 4 destructores con base permanente ya en Rota. Es el sistema AEF, el sistema antimisiles. Estos buques que están operando en el puerto de La Luz, con los nombres tan rimbombantes como Rayo, Meteor, Relámpago, que incluso tienen misiones asignadas en la operación Atalanta del Índico, ya desde aquí, desde Canarias, se está produciendo ese tipo de operaciones. Este tipo de buques pueden acoplarse ya perfectamente para el sistema antimisiles AEGI, que con los destructores estos estadounidenses con base permanente en Rota, pues sirven ya a esos fines guerreristas y ofensivos, que incluso son concebidos como una amenaza por parte de la Federación Rusa, junto con el escudo antimisiles que los Estados Unidos y la OTAN han puesto en Polonia y en Turquía, incluso con contribución española últimamente, donde han desplegado misiles Patriot, los españoles, incluso con personal español de mantenimiento en Turquía, en el acoso y presión para el derrocamiento del gobierno de Siria. Canarias, aparte de tener el puerto de La Luz
de buques de acción marítima amenazantes y agresivos, de intervención, no de defensa. También tienen en ese arsenal una unidad muy peligrosa, una unidad, digo peligrosa, a los efectos del respeto a los derechos y libertades, a los derechos cívicos, porque ya se están entrenando en el arsenal de Las Palmas por la unidad de seguridad de Canarias, se llama USCAN, dentro de sus competencias y maniobras de entrenamiento militares, actividades de entrenamiento de acción de control de masas. Y además la han puesto ya en práctica. El año pasado, acuérdense, la actividad y movilización contra las prospecciones petrolíferas, como un buque de Greenpeace fue atacado, agredido, cuando se estaban manifestando pacíficamente, en noviembre del año pasado, por la Armada Española, y quienes participaron e intervinieron en esa operación de represión militar contra una manifestación pacífica, legítima, cual era lo que estaban haciendo el grupo ecologista Greenpeace contra la agresión colonialista que significó que se autorizaran esas prospecciones petrolíferas con grave riesgo social, económico, y ecológico y político para el pueblo canario. Fueron abordados, reprimidos, y bueno, y en las imágenes pudimos verlo cómo se hizo, ¿no? Incluso con una herida de consideración activista de Greenpeace. Bueno, eso fue la USCAN para la acción del control de masas. Ya el Puerto La Luz y Las Palmas ha sido monitoreado, controlado, incluso por el propio embajador de los Estados Unidos. El último, James Costos, en los últimos meses ha venido aquí para ver en qué situación debe estar su servicio, y parece positivamente para los intereses estadounidenses de la OTAN, el Puerto de La Luz y Las Palmas. Pero ya no solo eso, sino que en la propia isleta, el Cabildo Insular de Gran Canaria ha cedido, incluso se le ha prorrogado por varios años más, a la USAID, a la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, que es una pantalla de la CIA. La USAID es la que ha financiado todas las operaciones contrarrevolucionarias y golpistas en los países centroamericanos y latinoamericanos. Agencias de desestabilización y golpistas donde las haya, pero por eso, porque es una pantalla de la CIA. El Cabildo Insular de Gran Canaria le ha cedido 2 naves industriales al respecto. Al lado de estas 2 naves está también lo que se denomina el Programa Mundial de Alimentos. Eso viene a ser otro instrumento que utiliza los Estados Unidos. No obstante, la mayor responsable, la máxima responsable de este Programa Mundial de Alimentos, la señora Pausini, es una antigua alto cargo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, muy vinculada a la USAID. Gando ha sido y es en estos momentos una infraestructura aeroportuaria que sirve tanto para uso civil como para uso militar. Gando, aparte de las maniobras militares que han tenido lugar en el aeropuerto de Gando últimamente, un dato para no alargarme mucho más,
aviones que se han desplegado en enero en los países bálticos, concretamente en Estonia, donde los Eurofighter están ya desplegados allí, el aeródromo de Lanzarote, el aeropuerto de Gando, fueron bases de entrenamiento de estos aviones que después se desplegaron, eso fue en noviembre del año pasado, y se desplegaron a principios de enero en los países bálticos, en Estonia concretamente. La presión militar y de acoso que se está llevando a cabo por la OTAN de acercarse cada vez más a la frontera de la Federación Rusa. Están participando ya Canarias en este tipo de entrenamiento de cara a la presión militar en la frontera rusa. Fíjense de lo que estamos hablando, de la situación límite en la que está de enfrentamiento ya directo entre la OTAN y la Federación Rusa, con armamento nuclear por medio, ¿no? Y en ese despliegue que se hizo y en ese entrenamiento anterior, incluso participó en el aeródromo de Lanzarote y en el aeropuerto de Gando un avión de guerra electrónica. El tema ya, por eso estamos hoy aquí en Fuerteventura, es sangrante. La militarización, donde se está sufriendo con mayor crudeza, bueno, en Gran Canaria se está sufriendo en la isleta, los estampidos, maniobras militares de tiro, incluso ya a drones, en maniobras nocturnas, vuelos rasantes, rompimiento de barreras de sonido, incluso en horario nocturno en lo que se refiere a disparos, han sobresaltado a la población en contra del descanso, en contra del equilibrio psíquico que una persona debe de tener en sus horas de descanso, en el diurno pues también, pero más en el descanso. Eso ha sido perturbado en innumerables ocasiones por las maniobras en el campo de tiro de la isleta, ¿no? El tema de Fuerteventura es tremendo. Ya no se han ocupado pueblos como en Puerto Baja, maniobras militares, tal día cualquiera de día, como tropas aparecen en un pueblo, al modo como si fuera en Oriente Medio, en Oriente Próximo, en Afganistán e Irak, y ocupan un pueblo, metralleta en mano, indumentaria de guerra y ocupación militar de pueblos. Pero hay ya territorios como el campo de tiro de Pájaro, el mayor campo de tiro de la OTAN en toda Europa, está aquí en Canarias, el campo de tiro de Pájaro, 4.200 hectáreas. Ahí no solo se han entrenado tropas de la OTAN regulares, sino también paramilitares. Han venido también contratistas a entrenarse en el campo de tiro de Pájaro. Aparte que las maniobras en Pájaro, como también han sobresaltado las zonas turísticas aledañas a ese campo de tiro. Pero lo más sangrante de esta situación, donde Canarias está sirviendo de campo de maniobras y de entrenamiento para la guerra de ocupación y de intervención por parte de la OTAN y de los Estados Unidos en otras partes del planeta y fundamentalmente en el continente africano, es que cuando se intentó, fíjense, cuando se intentó por el Cabildo Insular de Fuerteventura proteger este campo de tiro de Pájaro, viene utilizándose desde el año 1977 de forma exhaustiva. Y claro, como esto se acrecentaba cada vez más y se está acrecentando cada vez más, porque hay que tener como referencia de todo esto que estoy hablando, de esta creciente y acentuación, militarización de Canarias, hay que ponerlo todo esto en relación con la cumbre de la OTAN
del 4 y 5 de septiembre de 2014 que tuvo lugar en Cádiz. Allí ya fue la ofensiva general ya de la OTAN, de pedir y presionar a los gobiernos de la OTAN que incrementaran los presupuestos, que llegaran por lo menos al 2% del Producto Interior Bruto, sino que además que, por ejemplo, las fuerzas de despliegue rápido se establecieran ya en Morón para las intervenciones en África, la contribución en los países bálticos por parte de la OTAN es que hubieran tropas de la OTAN lo más cerca posible de la Federación Rusa o de la frontera de la Federación Rusa, donde hay contribución española. Se habla de 5.000 efectivos militares en total de los países de la OTAN, donde tiene su contribución también la parte española, sino que ahí es ya Morón donde se establece como sede permanente de la Fuerza de Despliegue Rápido, donde los 850 efectivos militares van a incrementarse en 3.000 efectivos para ese cuerpo especial o cuerpo de operaciones especiales que necesita la OTAN y los Estados Unidos para que en 48 horas, en cualquier punto del continente africano, llámese norte africano o lo más occidental de la costa occidental africana, hacia el norte, puedan desplegarse al respecto. Y además aparece también el futuro antimisiles, el incremento de efectivos en Rota, el convenio de defensa de los Estados Unidos y el Estado español, en este momento aplicándose a marchas forzadas en lo que se refiere a llegar a los topes entre personal permanente, militar y civil que establecen dichos tratados. Entre Morón y Rota pueden llegar a cerca de 10.000 efectivos militares entre militares y civiles. Eso lo que oficialmente, ya después no se sabe en lo que realmente se está interviniendo y ocupando el territorio español con tropas de la OTAN y de los Estados Unidos, ¿no? El tema de Canarias se ve acentuado cada vez más en esta situación a raíz de esta cumbre de la OTAN del 4 y 5 de septiembre de 2014, donde ya aparecen visitas como la del embajador de los Estados Unidos y en Costos, donde el embajador de los Estados Unidos se reúne en Santa Cruz de Tenerife los días 19 y 20 de marzo, primero en Santa Cruz de Tenerife, en la Cámara de Comercio, y después en Las Palmas de Gran Canaria. En Santa Cruz de Tenerife, por supuesto, monitorea todo el tema de puertos y puertos, y en lo que se refiere a esa reunión que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, pues ahí se reunieron desde el presidente del gobierno de Canarias como toda la oligarquía local del archipiélago canario, desde que es dueño del Loro Park, señor Kirby, Domingo Alonso, López San y todos los que están alrededor de lo que se llama el emporio oligárquico, vamos a llamarlo así, y esta redundancia, aquí en Canarias, de la oligarquía local canaria, los empresarios más fuertes en Canarias. Eso después, el día 20, tuvo una continuidad, el 20 de marzo, donde se reúne con el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Bravo de Laguna, y este ya le dice claramente que esas dos naves industriales que le ha cedido el Cabildo van a ser durante varios años más prorrogadas para la actuación y la actividad de la USAID, a la que antes me referí. Pero al lado de eso se han producido visitas reiteradas del presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, tanto a la embajada de los Estados Unidos en la calle Serrano, como también visitas cuando el embajador de los Estados Unidos viene aquí a Canarias, donde incluso
ya le dice claramente y entrega a Canarias, diciéndole: Canarias se presta y ofrece el servicio, y así lo dice claramente Paulino Rivero, como entrega Canarias a la OTAN y a los Estados Unidos. Le dice claramente que Canarias está para prestar la asistencia sanitaria necesaria que precisen los diplomáticos de las embajadas de los Estados Unidos en África. Asistencia sanitaria a los diplomáticos, puede caber desde mercenarios, contratistas, la CIA y toda la parafernalia de muerte de los Estados Unidos. Aquí está paja. Aquí está esta digresión que he hecho, quería ponerlo en el contexto de Pájara. El por qué Pájara no puede dejar de ser lo que es hoy para los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos. Y el gobierno de Canarias y el gobierno de España está para que eso quede así. Cuando el Cabildo Insular de Fuerteventura intenta en el año 2002 que el campo de tiro de Pájara sea conservado como paraje natural y erradicar el destino a la que estaba siendo utilizado como campo de tiro y de maniobra, trata de aplicar la normativa europea de protección de la biodiversidad como paraje natural, en definitiva, que se aplicara normas de conservación medioambiental que en aras de protección de ese paraje, pues tendría que ser así y erradicar ese destino fatal y terrorista al que están destinando al campo de tiro de Pájara. Nada más empezar los movimientos del Cabildo Insular de Fuerteventura, aquí pudiera eso sustraerse a los fines militares antes descritos. Hay ya movimientos del jefe del mando militar de Canarias, hay movimientos del Consejo de Defensa Nacional, del Ministro de Defensa, donde hacen que se dicte inmediatamente, aprobado por el Consejo de Ministros, un decreto en el 2012, antes que se plasmaran los planes conservacionistas que tenía el Cabildo Insular de Fuerteventura para el campo de tiro de Pájara, en la que se declara por ese decreto al campo de tiro de Pájara zona de interés para la defensa nacional. Así mismo. Claro, el Cabildo Insular de Fuerteventura interpone el recurso correspondiente contencioso administrativo contra ese decreto. Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2014. Desestiman ese recurso. ¿Y saben qué normativa aplica para que el campo de tiro de Pájara se mantenga tal y como está? Y además, un proyecto aún más tenebroso. Una normativa franquista que dice que es preferente y prevalente a cualquier otra normativa de conservación medioambiental e incluso reguladora de planes urbanísticos que pueda adaptar en un momento dado, en el ejercicio de su competencia, una administración municipal. Una ley franquista, que es la ley 8/1975, de 12 de marzo, una ley firmada por Franco y por Rodríguez de Valcárcel. La declaran vigente. Es una ley
que establece zonas de protección y de instalaciones de interés para la defensa nacional. Dice que esa ley está vigente y es prevalente y de aplicación preferente ante cualquier otra normativa. Y esto lo dice ya el tribunal. Es decir, la componenda y confluencia también de un poder judicial en aras a salir a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, pues ahí está, y se ve claramente en esta sentencia de hace ya un año, donde echa por tierra el que el campo de tiro de Pájara debe de ser lo que es un campo de maniobra para la muerte y para la guerra. Montaña de la Muda, base de instalaciones para las telecomunicaciones. Podemos hablar también de sucedáneo de lo que fue en su momento la Red Gladio en Canarias, ese ejército secreto de la OTAN, anticomunista, que hoy tiene una denominación y llama de cara al público, que se llama la Asociación GEMAEN, Asociación de Generales Magistrados y Empresarios. Eso existe aquí en Canarias. Es un lobby muy fuerte de presión de cara tanto a la normativa que se dirija hacia el pueblo, como la propaganda que a través de los medios de comunicación tiene que hacerse para hacer que Canarias, lo que se está convirtiendo en una plataforma de entrenamiento de maniobras para la guerra de ocupación e intervención imperialista en cualquier parte del planeta, y además concretamente en el continente africano. Y además vemos claramente cómo en todas estas operaciones propagandísticas de los medios de comunicación, cómo se resalta y se ensalza pues toda actividad militar de exhibicionismo de armas en parques públicos, desembarcos en la playa de las Canteras, etcétera, poniendo armamento como en el Parque San Telmo para exhibición de los niños, incluso poniendo a los niños, simulándolos como con control teledirigido en pantalla, como simulando acciones como manipulación de aviones no tripulados, etcétera. Eso se ha hecho aquí en Canarias, ¿no? Y esto es un suma y sigue que se está viendo cada vez más a través de los medios de comunicación, ese lavado de cerebro, esa cura de bandera en plazas públicas, esa exaltación de lo militar. Pero esto tiene además un componente muy preocupante y grave, ¿no? Miren, aquí estuvo un componente personal. Aquí estuvo el jefe del mando militar de Canarias, César Muro Benayes. Este personaje, un teniente general, este fue el que en la Pascua militar de 6 de enero de 2012, ya habla del papel de Canarias. Habla del papel que tiene que desempeñar Canarias, sobre todo de cara a lo que él denominó intervenciones desde Canarias en ambientes desérticos de África. Lo dice claramente. Esto es un ser muy peligroso. Este teniente general, en ese discurso que tuvo lugar esa Pascua militar, llega a ufanarse y a decir que por aquí es donde hay que seguir. Ensalzó la actuación del gobierno de Zapatero cuando la huelga de los controladores aéreos le
diciembre de 2010, en el puente que se llama de la Constitución, donde se militarizó y se decretó el estado de alarma. Recuerden que en esa huelga, en ese conflicto social y laboral, ya se utiliza el estado de alarma para militarizar. Y eso lo hizo el gobierno de Zapatero en el año 2010. Y él ensalzó y dijo que por ahí es donde tienen que seguir las cosas. César Muro Benaia es actualmente, hoy, uno de los cerebros de la cúpula militar española, incluso potencialmente golpista, me atrevo a decir. Él está en un puesto hoy clave, está como máximo responsable de la Unión Militar de Emergencia, este teniente general. Este teniente general llega a decir recientemente en declaraciones públicas, lo dice con total desfachatez, cuando el tema del EULA, que hablar también mucho del EULA, cómo se creó el EULA para justificar y el pretexto para la intervención militar estadounidense en Sierra Leona y todos los países del África Occidental afectados por el tema del EULA. Se habla del laboratorio de Kenema en Sierra Leona, donde ese virus se expandió, etc., para justificar la intervención militar que tuvo lugar por parte de los Estados Unidos. Bueno, este César Muro Benaia, la Unión Militar de Emergencia, dice que estuvo a punto de hacer también ese despliegue militar en África, pero que no lo hicieron. Esta Unión Militar de Emergencia va a tener un papel preponderante, fundamental, con ese jefe que yo repetí, César Muro Benaia, en el proyecto de ley orgánica de seguridad nacional, que está en trámite en las Cortes del Estado español. Ese proyecto de ley de seguridad nacional es un proyecto potencialmente golpista. ¿Por qué? Miren, en la Constitución hay 3 estados excepcionales de suspensión de garantías y derechos. Los estados de excepción, alarma y sitio. Bueno, pues con esta ley, o este proyecto de ley, además consensuado con el Partido Socialista, de Seguridad Nacional, se prevé una figura, una institución, vamos a llamarlo así, jurídica, que no está prevista en la Constitución, que es lo que se llama estado de crisis. Ese estado de crisis la puede decretar en cualquier momento el presidente del gobierno. Se reúne el Consejo de Defensa Nacional, etc., cuando hay peligro o riesgo para la seguridad de las telecomunicaciones, la seguridad económica, etc., donde acumula el presidente del gobierno una serie de facultades y competencias que concentra en sí mismo todo el mando de no solo ya de las Fuerzas Armadas, no solo del Cuerpo Nacional de Policía, no solo de la Guardia Civil, también de las policías locales y autonómicas. Eso también está muy pensado para el tema catalán. Eso está, ya les digo, en trámite en las Cortes Generales. Canarias, la situación de esta militarización creciente que se está situando aún con mayor fuerza hace que precisamente podamos ser objeto o estar en el punto de mira de aquellos que puedan ver en Canarias como una plataforma de agresión. El último hecho, que no es banal, no es casual, es que, por ejemplo, un equipo de primera división de baloncesto que iba a jugar en Turquía fue amenazado a través de las redes sociales
que si se presentaban en Turquía, incluso a través de imágenes de decapitaciones, bueno, eso ya es otra historia, el tema del Estado Islámico, o olvídense de escenarios más propios de montaje, de terrorismo, de falsa bandera, pero que fueron amenazados al respecto. Esto hay que ponerlo en relación también con el incremento del gasto militar que se está haciendo en todo este tipo de operaciones, donde Canarias está haciendo un papel tenebroso en ese aspecto. Hay que recordarle que el presupuesto oculto de los gastos militares, de lo que tenemos conocimiento, puede ascender perfectamente a más de 24.000 millones de euros. Eso, fíjense, eso lo complementamos, ahora se me ha venido también a la cabeza, el pago de intereses y del servicio de la deuda para los presupuestos generales del 2015 están presupuestados en 35.000 millones de euros. 10.000 euros más, 10.000 millones de euros más de lo que se dedica a prestaciones para el desempleo. Fíjense de lo que podemos estar hablando. Que Canarias esté en estos momentos siendo visitada por el embajador de los Estados Unidos, el que el presidente del gobierno de Canarias ofrezca, como está ofreciendo y entregando a Canarias a esos intereses geoestratégicos estadounidenses y de la OTAN, el que se estén cediendo las instalaciones aeroportuarias canarias para estos fines bélicos y guerreristas de intervención en el planeta y en el continente africano, esto nos hace indudablemente ser vulnerables en cualquier momento ante cualquier tipo de conflagración que se pueda producir a nivel mundial, ¿no? Y tenemos escenarios hoy de guerra muy preocupantes. El último es en Yemen, ¿no? Donde hay una coalición internacional formada, encabezada por Arabia Saudí, aunque está teledirigida por los Estados Unidos, de masacre continua. Y bueno, tenemos también los recientes bombardeos de Egipto en Libia, tenemos el tema de Túnez, tenemos el tema de Siria, tenemos el tema de Mali, Nigeria, Afganistán, Irak, Ucrania, Rusia, Centroamérica, Venezuela, etc. Además, quiero darles un dato, a modo que en la base de Morón, en la base de Sotocano, ahora se comprende muy mucho el golpe que se dio en Honduras a Manuel Zelaya en el año 2010, ya se va a establecer un cuerpo de operaciones especiales de marines en la base de Sotocano en Honduras, sobre todo de cara a la intervención en Latinoamérica, todo por el petróleo venezolano. Y se va a establecer también aquí. Canarias va a jugar un papel fundamental, no les quepa la menor duda, en las más grandes maniobras de la OTAN que se van a producir en el otoño de este año. Las que están previstas para finales de noviembre, finales de octubre y principios de noviembre. Esas maniobras se llaman Trident Juncture, donde van a participar 50.000 efectivos secretos y además quieren hacerlo visible. Eso va a tener lugar a finales de octubre y principios de noviembre. ¿Qué países van a intervenir? Fundamentalmente la aportación es española. Canarias, Portugal e Italia. Es el mayor despliegue militar de maniobras de la OTAN después del desembarco de Normandía. Fíjense de lo que podemos estar hablando y el papel del Estado y les va a corresponder a Canarias. Canarias dijo no a la OTAN. El referéndum de la OTAN
se dijo sí, ese sí fraudulento, que muchos así sostienen que así fue, bajo unas condiciones que se ha incumplido. La desnuclearización se ha incumplido y tienen el escudo antimisiles. La plena integración en la estructura militar se ha producido, con lo que se incumple otra de las condiciones del referéndum, que era no integrarse en la estructura militar de la OTAN de pleno. Pero no solo eso, sino que habría que irse a una progresiva salida de las tropas estadounidenses del base que utilizan los Estados Unidos en territorio español. Al revés, se ha incrementado cada vez más esa presencia y esa ocupación de los Estados Unidos en el Estado español. Estas maniobras de la OTAN que van a tener lugar a finales de octubre y noviembre es de una peligrosidad de tal calibre donde la paz mundial va a estar en peligro. Vamos a estar al borde, si no lo estamos ya, pero eso lo va a acentuar aún más, de una conflagración ya directa entre la Federación Rusa y la OTAN. Rusia no va a aceptar esa presión militar que se le está haciendo en sus propias fronteras, eso es evidente, y menos los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Incluso hay un analista ruso que ha dicho entre la simetría que actualmente tenemos con los Estados Unidos, ellos tienen un potencial mayor que nosotros, a diferencia de lo que tuvo la Unión Soviética en su momento, pero nosotros estamos en disposición de que si esa amenaza, porque ya esa cumbre de la OTAN del 4 y 5 de septiembre de 2014 estableció como amenaza a los intereses de la OTAN Rusia. Ya este analista militar ha dicho, ya tenemos previsto qué es lo que tenemos que hacer. Ir al parque de Yellowstone, donde hay un volcán en activo, meterle una carga nuclear y cargarnos a Estados Unidos. Lo dicen ya, sí, o sea, con una desfachatez que nos deja pues pasmados. La cantidad de frentes militares, de guerra, de ocupación, de intervención que se están produciendo en el mundo, todo por el control de los recursos naturales, es lo que nos está llevando al abismo de esa guerra y de esa conflagración, y donde Canarias está jugando un papel tenebroso y siniestro. No lo podemos permitir desde el pueblo canario. Canarias dijo no a la OTAN. El derecho a la autodeterminación es un derecho que tenemos que hacer efectivo, sobre todo para romper con esas cadenas de imposición de lo que quieren y están convirtiendo Canarias, ¿no? Tenemos que, en cierta medida, reivindicar la salida de la OTAN. Tenemos que hacer de esa lucha fundamental, porque es nuestra propia supervivencia también, y a su vez la del planeta y de la supervivencia de la especie humana. En definitiva, el papel que está cumpliendo el gobierno español, el papel que está cada vez más integrándose en ese mando africano al que al principio me referí, y que nos está implicando como pueblo canario cada vez más y ser concebidos como amenaza para otros pueblos, lo hemos visto en dos maniobras recientemente. Esa integración de España en el mando africano ha sido las maniobras que tuvieron el 15 de febrero hasta principios de marzo, que se llaman la Flint Lock 15. Ya estuvieron 18 países africanos y países de la OTAN, entre ellos también España. Tuvieron operaciones
África Occidental durante esas maniobras total, y además supervisadas y dirigidas por los Estados Unidos. Y la última ha sido en Chad, donde un efectivo de 70 militares españoles de cuerpos de operaciones especiales se han integrado en estas maniobras en el mando estadounidense de operaciones especiales para África. Estamos hablando de los boinas verdes, completamente. Ya está integrada España en todo este tipo de operativos y de maniobras para lo que pueda hacerse en África. Dos cuestiones. Los únicos continentes que hoy pueden servir para que este capitalismo, en esta fase imperialista en la que incluso se vale del fascismo para conservar sus intereses y privilegios oligárquicos, son dos continentes como estos, el de África y el de Latinoamérica, que son en biodiversidad y en recursos los hoy y que más reservas tienen de recursos naturales y de minerales estratégicos. Por eso son las guerras, las desestabilizaciones, la creación de estados fallidos, de estados islámicos, de destruir, de construir la dominación a través del caos, de la destrucción y las intervenciones que estamos viendo. África y Latinoamérica o Sudamérica. No perdamos nunca de vista eso. Y el que esté Canarias al lado de esa fuente, objeto del deseo, objeto para la depuración de esos recursos, es lo que nos hace que estemos hoy en esta situación de militarización a la que antes me he referido y muy peligrosa para los intereses de subsistencia como pueblo. Por tanto, es necesario estas reivindicaciones a las que antes he referido, el derecho a la autodeterminación, la salida de la OTAN y, por supuesto, el que Canarias se convierta, hay que hacerlo, de esa plataforma de paz, y porque nos jugamos nuestro porvenir, el de las próximas generaciones, y que no nos queda otra, sino que llevar a la conciencia del pueblo canario y a los pueblos del mundo la necesidad de que no seamos militarizados, la necesidad de que Canarias se convierta en esa plataforma de paz y que, por supuesto, salir de la OTAN lo antes posible. No sé, me dejaré alguna cuestión que será objeto ahora de debate y podría a lo mejor complementar, pero no les quepa la menor duda. Toda esta configuración y toda esta militarización, toda esta fascistización, en definitiva, no se hace si no hay leyes como las que antes me he referido o que están en proyecto de ley de seguridad nacional, la ley Mordaza de criminalización de la protesta social, sobre todo, y la contrarreforma del Código Penal, donde ya se establece la cadena perpetua. Eso va a entrar en vigor ahora, el 1 de julio. Esto va a ser tremendo, la ley de protección de seguridad ciudadana. Esto va a ser esquilmador, esto va a ser desmovilizador, esto va a meternos el miedo en el cuerpo para no movilizar. Cualquier protesta en bancos o contra los desahucios va a tener unas consecuencias tremendas para muchos y para muchos. Esto va a ser un fascismo en la que la aplicación del mismo se va a dejar en manos de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde van a tener
la impunidad más absoluta, porque incluso no se le va a poder ni grabar, porque si le grabas te van a imponer una multa, y gran multa, y grave multa. O sea, esto va a ser tremendo. Bueno, en definitiva hay que parar y movilizarse, por supuesto, contra todas estas leyes, las leyes que pasan, la contrarreforma del Código Penal, y si entran en vigor, movilizarnos para que sean derogadas lo antes posible. Pero hay una ley aún todavía más peligrosa, la Ley de Seguridad Privada, TIC. Ese proyecto de Ley de Seguridad Privada todavía no se ha aprobado. Se le va a dar a los vigilantes de seguridad privada la condición de autoridad. Ahí incluso van a tener competencia para desplegarse por los alrededores de los centros que teóricamente custodian para poder hasta cachear a esta persona, el paramilitarismo. A eso lo unimos GEMAEM en Canarias, Asociación de Generales, Magistrados y Empresarios, sucesión o sucesor de la red anticomunista Gladio, Ejército Secreto de la OTAN. Le unimos la potenciación de una empresa de seguridad privada, como es Seguridad Integral Canaria, donde últimamente se le han dado autorizaciones y concesiones propias, más de crear un ejército de mercenarios y de contratistas, porque incluso pueden manipular, almacenar y traficar, en su caso, con armamento y explosivos insospechados. Incluso ya han comprado empresas de seguridad privada en los Estados Unidos para su expansión en los Estados Unidos y además en el centro del centro de la contrarrevolución, que es Piñana. Van a tener su sede allí, este grupo de seguridad privada Integral Canaria, presidida por Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Con este entramado legal, con esta militarización y, sobre todo, con una impunidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con un paramilitarismo en ciernes, fíjense lo que nos puede esperar si no nos movilizamos, si no llevamos a la conciencia de la opinión pública, sobre todo aquí en Canarias, de la necesidad de parar todo esto, en la forma que antes he dicho. Y además ya han empezado, ya han entregado al embajador de los Estados Unidos en bandeja de plata un medio crítico de comunicación como es Radio San Borondón. Es una radio en la cual, a pesar de tener una cobertura que no abarca a todo el archipiélago, en lo que se refiere en el medio convencional de radio, sí en internet, que llega a cualquier parte del mundo, pero una radio pluralista, crítica, y donde opiniones como esta, la que estamos dando, como estoy en estos momentos dando aquí, es donde único se pueden escuchar con amplitud. Pues ya han cercenado a esa radio del Centro de la Cultura Popular Canaria, le han puesto en bandeja al embajador de los Estados Unidos por parte de Paulino Rivero, porque es el gobierno de Canarias el que ha ejecutado sin título habilitante alguno una sanción que está recurrida por la vía contencioso administrativa y además con una suspensión acordada de esa sanción mientras se tramita el recurso por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Aún a pesar de estar suspendida la ejecución de esa sanción mientras se tramita ese recurso, el gobierno de Canarias, tal lunes santo como hace 3 días, ha ejecutado esa sanción bloqueando las cuentas del Centro de la Cultura Popular Canaria, la FISIA Radio San Borondón, la bandeja en plata que se le ofrece a los Estados Unidos con la cabeza de Radio San Borondón, porque es uno de los medios críticos, la radio con gran alcance de audiencia aquí en Canarias, es la que estaba abriendo conciencia y opinión para lo que hoy estoy aquí denunciando en este foro, la militarización de Canarias. Y no interesa a los intereses geoestratégicos de la OTAN y de los Estados Unidos que un pueblo se forme conciencia y opinión sobre lo que se le está imponiendo de cara a esa militarización y a lo que está sirviendo el territorio español para los planes de agresión y de ocupación imperial
en otras partes del planeta y concretamente en el continente. Acampada al lado de la presa, no, lo que está predestinado Canarias para hacer, a lo que Paulino Rivero habla de que si es necesario prestar asistencia sanitaria a los diplomáticos de las embajadas estadounidenses en África, Canarias está ya para eso. Y si que hay que crear campos de refugiados como el que se entrenaron en atletas con estudiantes universitarios, fíjense el descerebramiento a la que se puede llegar, que estudiantes universitarios con estudios superiores puedan ser mentalizados y servir a esos intereses militaristas para que Canarias se convierta en lo que hoy está sobre nosotros, el que sea plataforma de agresión y de entrenamiento para otros pueblos. Y están reclutando al universitariado canario en todas estas cuestiones. Ya no digo a lo que antes te refería, a niños para que hagan juegos de guerra con mandos a distancia, como si simularan drones con una pantalla gigante y maniobrarlos a distancia para manejar el avión asesino que tienen en medio. Son aviones de guerra los que manejaban en el Parque San Telmo esos niños y esas niñas. O sea, claro, y eso indudablemente, esa convivencia, esa complicidad de los medios de comunicación, universidad, escuelas, etcétera, es evidente cómo va calando eso. Pero claro, eso, ¿por qué se hace, Goldoni? Porque hay una desigualdad. Porque aquí, indudablemente, donde existen los mayores índices socioeconómicos de miseria, de exclusión, donde aquí se tienen que abrir los comedores escolares en verano para que la infancia aquí pueda comer. O sea que eso, fíjense, de lo que puede ser caldo de cultivo también, es decir, para ser contratistas, para ser mercenarios, para que seamos como en Centroamérica son los maras, como la película de Gomorra, descerebrados, desterrados, obligados a emigrar forzosamente para que otros ocupen como lugar de descanso, porque se le da la seguridad jurídica y aquella oligarquía se puede crear sus espacios de reservorio para su solaje, etcétera, en los grandes urbes que se crean en Canarias, con campos de golf y piscinas, etcétera, y de descanso de las acciones guerreristas que se puedan dar en otras partes del planeta, ¿no? Y claro, para eso, ¿qué es lo que se necesita? Pues mira, acabar con medios de comunicación críticos, darles o inocularles ese tipo de valores y entrenamientos en la que no puedan cuestionarse el que están convirtiendo el archipiélago canario ya, que nos puede conducir estas actuaciones de guerra que desde Canarias se preparan. O sea, eso indudablemente, el caldo de cultivo para que se produzca eso tiene que basarse en una desigualdad, porque si hubiera un nivel cultural alto, si hubiera una educación plural, libre, gratuita, etcétera, y una formación de opinión libre y democrática, vamos a llamarlo así, esto no sucedería. Para que suceda tiene que existir esa desigualdad, donde esa desigualdad se cede en amplias capas populares, en amplias capas de la población, que son los marginados, los oprimidos, que cada vez son más grandes. Mira, yo te quería preguntar sobre cuando hablabas de África. Ellos tenían la idea de una base militar en Tanzania, en la zona de Marruecos. Entonces mi pregunta es, ¿el Sáhara occidental, que está ocupado por Marruecos, entraría dentro no solamente que pueden ser conflictos generados por el control de los recursos naturales, sino entraría dentro también de ese conflicto de los intereses, porque claro, el Sáhara, los Estados Unidos en un momento fueron mediadores, y cuando surge la propuesta de la base de la construcción del proyecto de Senegal, pues se queda todo ahí, ¿no? O sea, sé que salieron de Alemania y llegaron a Almería, ¿no? Pero en realidad no saben, bueno, no teníamos contacto ahí con un marroquí, he oído hablar contra el gobierno de Marruecos, también me parece decir. Y entonces
entrábamos a tacones, sobre todo por la proximidad que nosotros tenemos, ¿no? Y no ha habido manera, y tampoco sabemos en el estado actual dónde está, si ya lo descartaron, si sigue vigente el plan, el proyecto tan. Y después, eso lo que decía Godoy, que yo creo que eso es verdad, yo creo que estamos en un momento en donde es más fácil militarizar un civil que civilizar a un militar, ¿no? Eso es evidente. Y a raíz de eso yo creo que también aquí la gente, aunque después yo lo comentaré, está lo del Fundena, que es una prueba que hacen de norte a sur de la isla, donde ellos parece que su presencia es indispensable para el desarrollo de dicha prueba. Cuando se hacen 20.000 pruebas de atletismo por ahí no se ve ese despliego, ¿no? Pero incluso no sé si es el que tú nombrabas, el teniente general, hay uno que habla de una práctica de desplazamiento civil encubierto. O sea, ellos al final lo que están haciendo es una maniobra bajo el pretexto de que están con el medio ambiente, que favorecen este tipo de historias, ¿no? Pero al mismo tiempo, sin que la gente sepa, lo que están haciendo es evacuando, haciendo un corredor de norte a sur de la isla, donde se van estableciendo una serie de puestos de avituallamiento y donde evidentemente después ellos sus estrategias las llevarán en esos pequeños productos que hacen, ¿no? Pero sí es verdad como de un tiempo a esta parte ese tipo de actos han empezado a aumentar. El tema de sacar más la bandera, creo que después de Alfonso XIII no se hacía. O sea, el por qué el regimiento se llevan a la legión y viene el regimiento más laureado de todo el Estado español, ¿no? La Fuerteventura, que digamos dentro de lo que es el contexto de los reinos ha sido más una sirvienta que un sitio de residencia y ya simplemente, sobre todo me gustaría lo del tema del Tantán, porque yo creo que es lo que, y el Sáhara, claro, la posición que... Marruecos hoy está sirviendo un papel fundamental para los Estados Unidos y la OTAN, pero no se arriesgan a establecer la base del Africón todavía en Marruecos. Mientras le sirva a Marruecos a lo que está sirviendo, date cuenta que uno de los países en contra del derecho internacional que está bombardeando Yemen en estos momentos es Marruecos. Es decir, Marruecos está ya participando y colaborando como si fuera una base del Africón, poniendo sus tropas al servicio de ellos. Eso además le sale gratis, entre comillas, a los Estados Unidos, porque son otros ejércitos, son otros países los que ponen el material y no directamente los Estados Unidos, aunque ellos los dirigen y los teledirigen. Eso ha sido en Yemen. Y Marruecos está actuando ahí, como Marruecos también en estas maniobras del Flintlock 15, a las que antes me he referido, también ha participado junto con los países de la OTAN. Marruecos ya está muy engarzado dentro de la contribución del Africón sin necesidad de tener una base formal establecida en Marruecos. Por eso es el que cada vez más el Frente Polisario esté planteándose recurrir a las armas de nuevo a la vista del abandono y desprecio que está haciéndose ya no digamos de los gobiernos anteriores españoles del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, ¿no? Es decir, cómo lo están abandonando cada vez más, ¿no? Y están masacrando cada vez más a ese pueblo, porque no interesa, porque interesa Marruecos que intervenga, como interesa que intervenga Egipto. Egipto en el mes de febrero también se ha convertido en un eslabón del Africón al bombardear Libia. Fíjense lo que era Libia, ¿no? Un sistema de irrigación sanitaria, educacional, cómo han destrozado ese Estado. Eso ha sido el Africón, eso fue la OTAN, ¿no? El tema de Túnez, ya no digamos Siria, Israel ahora con un gobierno de nuevo terrorista de Netanyahu al respecto. El Africón en estos momentos está operando desde España en dos bases fundamentales, que es Morón y Rota, y también Canarias. Ese es el eje fundamental en estos momentos del Africón, donde otros países ponen las infraestructuras, ponen los medios y permiten además que tropas americanas tengan su sede permanente para un despliegue rápido como cuerpo de operaciones especiales para intervenir incluso en el plazo de 48 horas en cualquier parte del planeta, sobre todo en los bases
Pero es que además, desde Canarias, desde Rota, desde Morón, se está reabasteciendo, se está proveyendo para las intervenciones en Afganistán e Irak, y desde Canarias la operación en el Cuerno de África, en Somalia, en Sudán, la operación Atalanta. Es decir, aunque no tenga una sede formal, vamos a llamarlo así, pero está instalado ya el Africom, concretamente en Morón, Rota, Canarias, Marruecos, porque ya está sirviendo a esos fines en cualquier maniobra que haga y está haciendo el Africom en estos momentos, está participando Marruecos también, aparte de España y de otros países de la OTAN, ¿no? Pero claro, bajo la dirigencia de los Estados Unidos, la hegemonía de los Estados Unidos. Canarias, ya vuelvo a repetir el papel que está desempeñando en todo esto, y en esto el que se diga, bueno, tiene su base, no, ya el Africom está instalado en las diferentes infraestructuras portuarias en Canarias, incluso con la USAID en el puerto de la Luz y Las Palmas, y porque es uno de los componentes del Africom, es decir, el aspecto humanitario, entre comillas, de eso que se denominan intervenciones humanitarias, ¿no? Y después está pues, países como Egipto, con Al-Sisi, con el tema Marruecos, bueno, y después sobre todo Italia, no nos olvidemos de las bases y el papel que tiene Italia en estos momentos de cara a las intervenciones en África. Es decir, hoy el continente africano, ya sea el norte del continente africano, Italia, Rota, Morón, Portugal, Azores, acuérdense del trío de las Azores, tenemos la costa occidental africana, controlada también por los Estados Unidos, Africom, Canarias, Golfo de Guinea, y después tenemos todo el aspecto del Índico y todo lo que es el este africano, operaciones Atalanta, Djibouti, donde está Camp Lemonnier, una base tremenda de los Estados Unidos, gigantesca, y ahora el control de Yemen. Por eso están bombardeando Yemen, que es el estrecho de Adén, el Mar Rojo, donde hay una distancia entre Djibouti, donde está esa base de los Estados Unidos, Camp Lemonnier, y Yemen, como un estrecho de 4 pasos estratégicos, ¿no? 40 kilómetros nada más. Es decir, está controlado por países integrados ya, de hecho, en el Africom, que no necesitan tener una base formal que se diga aquí está el Africom está en todas partes. Cuando esté controlado y dominado por los Estados Unidos, el presupuesto de los Estados Unidos abarca la cantidad de los 15 mayores países de presupuesto. Si se suman los 15, todavía los 15 en presupuesto sumado se quedan por debajo del presupuesto militar de los Estados Unidos en gastos de defensa. Fíjense de lo que podemos estar hablando. Entonces, es que es igual como se ha creado en Latinoamérica o Sudamérica, mejor dicho. La Cuarta Flota, el Comando Sur, ahora en Honduras, este Cuerpo de Operaciones Especiales de Marine, todo por el petróleo. O sea, es inmenso. Bueno, ya no digamos de Ucrania, la Federación Rusa. Eso, indudablemente, está, incluso ahora con la militarización de las Malvinas. Hay una frase de Moratino, cuando se acuerdan el avión aquel de Air France que sale de Brasil y se estrella y se cae, entre comillas, en el Atlántico, dice que hay una zona oscura y que hay que proteger al Atlántico Sur de cada catástrofe, de cada atentado terrorista de falsa bandera. Se saca también después la consecuencia de la necesidad de intervención, la militarización de las Malvinas. Había que militarizar y controlar el Atlántico Sur. O sea, estamos en una ofensiva tan grande, donde evidentemente todos estos países ya de la OTAN o de la órbita de la OTAN sirven a los intereses estratégicos, ya sea para intervenir en el continente africano o en Latinoamérica o en Sudamérica, mejor dicho. ¿Y eso qué significa? Que los Estados Unidos en cualquier momento, por la supeditación de los gobiernos y de las oligarquías locales de esos países, pueden permitirse utilizar su territorio, sus pueblos y sus personas para los intereses estadounidenses. Es decir, se instala que sean otros los que pongan la carne de cañón de lo que
han dicho siempre los Estados Unidos. ¿Cuándo intervinieron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Cuando ya los soviéticos tenían 26 millones o 27 millones de muertos en la resistencia contra el fascismo en Europa. Ellos intervinieron en julio de 1944. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, pero previamente había que intentaron aniquilar al ejército soviético. Que sean siempre otros los que pongan el territorio, que sean siempre otros los que pongan el territorio. Entre más lejos estemos nosotros, eso sí, pero nosotros dirigiendo y a distancia. Bueno, yo hago a nivel de algunas reflexiones que me han ido surgiendo al oírte aquí, Manuel. Y es que a veces está bien los análisis imperialistas, a mí me gusta. Pero pensando, por ejemplo, en alguien que venga de la calle, de usted, igual está dando una sensación de que nos están ganando por goleada, ¿no? Y hay que saber manejar, es una opinión que me surge, de saber manejar esa negatividad con la que cargamos muchas veces los discursos, y si no sería interesante revertir el análisis en el sentido de qué es lo que podemos hacer desde nosotras mismas, ¿no? Para generar un cambio social, ¿no? En la que, por ejemplo, hay, como decía Cordón, una naturalización de lo militar, eso también es militarización. La imagen del ejército como institución de las mujeres valoradas. Estamos en una situación, la verdad, que es de las menos brillantes. O sea, esto no es la época de extinción. Entonces, ¿qué estrategia como movimientos sociales donde ahora mismo parece que hay como una cierta ausencia, ¿no? ¿Dónde estamos? No sé, uno me pregunto, ¿dónde estamos como movimiento antimilitarista, pacifista? ¿Cómo podemos contrarrestar todo ese poderío militar? ¿No? Y por ahí algunas claves desde el punto de vista, pues, de resistencia violenta, de lucha contra el acto militar, educación para la paz. Es decir, que tenemos que transmitirle a la gente, por ejemplo, cuando se habla de los títulos, tenemos que ir con un mensaje también un poco en positivo, porque si no la gente dice, va, esto no es que tocar, pues yo para eso me dedico a jugar al político, o a ver una peli, no sé qué. Si estamos transmitiendo esa sensación de que nos pueden, pues creo que puede ser no se nos puede venir contra nosotras mismas. Así que hay que valorar un poquito qué tipo de comunicación es la que generamos frente a una comunicación negativa que la izquierda siempre ha manejado del no, el no, igual una comunicación propositiva de desobedece. Entiendo perfectamente. Etcétera, ¿no? Entonces, hacer una reflexión en ese sentido, que qué estrategias son más adecuadas cuando tú decías de movilizar, pero ¿cómo? Sí, lo que tú me digas. Bueno, pues yo voy a contestarte también lacónicamente, porque creo que me he entendido bastante. Mira, yo creo que una de las condiciones fundamentales para transformar la realidad hay que conocer. Hay que ver qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos está oprimiendo, qué es lo que nos está explotando. Es condición necesaria ese conocimiento de la realidad. Debatirla, por supuesto, criticarla. Claro, para transformar hay que conocer esa realidad. No podemos transformar si no conocemos la realidad. Por eso nos colonizan cada vez más, ¿no? Para que no seamos conscientes de esta realidad. Por supuesto, ¿qué transformación es la que necesita Canarias para cambiar esto? Yo tengo mi ideología. Para mí, ojalá en Canarias tuviera en estos momentos un camino de una Canarias libre y socialista. Eso es evidente, pero para eso hay que unir lo mismo que han hecho en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. En Venezuela, llámese Polo Patriótico, en Bolivia, más. Es decir, hay que unir fuerzas, organizaciones sindicales, movimientos sociales, fuerzas políticas que transformen la realidad. Y hay ejemplos en el mundo en la que podemos también decir, cuando decimos que existe esta realidad, también tenemos ejemplos que pueden transformarse, porque de ser patio trasero de los Estados Unidos, países como Cuba, Ecuador, Bolivia, Venezuela, etcétera,
incluso hasta Uruguay, vamos a poner a Uruguay, vamos a ser generosos, han roto yugos que parecían que nunca se iban a desnudar y desatar. O sea, hay esos ejemplos, afortunadamente y precedentes, que también podemos, de esas experiencias, buscar algo y encontrar, ¿no?, para formar nuestro sujeto político. Aquí en Canarias hubo, a finales de los 70 y principios de los 80, movimientos populares soberanistas alrededor del pueblo canario unido, Unión del Pueblo Canario, y los han destrozado, claro. Lo han cooptado, lo han corrompido, lo han fraccionado. No sé si te he contestado. Sí. Va un poco en relación con lo que estaba diciendo el compañero y con lo que se ha tratado a lo largo del día de hoy. Yo entiendo tu postura, porque por ahí también va a ir la mía. Pero también entiendo que se ha estado hablando de una postura geoestratégica de movimiento de los ejércitos y de los estados predominantes para agarrar a los estados más pequeños e imponer un sistema económico mundial. Por eso hasta ahora había llegado hasta ahí. Pero haciendo uso también de tu valoración, que creo que en lo que queda de noche, más lo que se va a hablar mañana, se va a profundizar en cómo el militarismo está inserto en la sociedad, en cómo el militarismo está inserto en la base de la célula familiar, el ordeno y el mando, la unidad de las relaciones en las empresas, en las obras, etc. Pero sí yo de menos un punto, esto no lo lleva de nuestra hora porque consideraba habido el programa que a lo largo de esta tarde y de mañana se iba a desarrollar más este tema en profundidad, tanto con la mesa que viene después como lo que proponga el colectivo AMOC mañana y demás. Pero sí lleva de menos un punto de confluencia entre los discursos muy bien elaborados por dos compañeros, por dos Pepe, de aquí les felicito del día, y lo que viene a continuación. Y desde mi forma de ver, como insumiso que soy, de siempre antimilitarista y demás, el punto del objeto real de un ejército. El objeto real de un ejército es fundamentalmente cuando se ven desbordadas las mal llamadas policías nacionales o civiles, que son, al fin y al cabo, ejércitos introducidos dentro del pueblo para controlar al pueblo. Cuando se ven desbordados en la lucha social y en la ferocidad de la batalla, el ejército real es el que después siempre se saca la guerra. Y es el fundamento de un ejército que contrapone a la misma población civil. ¿Por qué? Porque antiguamente eran las levas y te llevaban de tu familia a un par de ellos y tal cual, y ya ponerse contra esto no era ponerse contra otro, sino era ponerse en contra de tu propio hijo. Con lo cual ya tiene la facilidad de tener retenido a la población interna. Ya habrá tiempo de exportar ese ejército a colonizar. Pero si no mantenemos al ejército como fundamento del control interno de cualquier explosión social, un ejército realmente no sirve para nada. Un ejército, si no se va apoyado desde dentro, con el miedo, ya sea por el miedo, por el apoyo visceral o lo que sea, es difícilmente controlado hacia el exterior. De ello se demostró en muchas colonizaciones, en Cuba, en Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. En África, como desertaban los propios ciudadanos de ese país que estaban en el ejército. Entonces, eso es lo que yo llamo también, que se empieza por el ejército por controlar y ese ejército después lo exporta. Y después, naturalmente, los ejércitos mayores, las políticas de las naciones mayores, utilizan a esos pequeños ejércitos para ir distribuyéndose por el mundo. Yo creo que ese es el punto de confluencia entre los análisis elaborados hasta ahora con los análisis que deben de venir a partir de ahora. Estoy de acuerdo. En cualquier momento desencadenar una conflagración, porque en el modo de producción capitalista, la salida de las crisis, el saturarse ya los mercados, el no tener expansión para la expansión capitalista por parte de las potencias que adoptan este modo de producción, recurren a la guerra. El complejo industrial militar, ahí está, se nutre indudablemente del negocio de la guerra y que se produzcan guerras para eso, claro, pero no
perdamos de vista una cosa, es decir, es que hay verdaderos halcones dentro de los Estados Unidos. Israel es un lobby muy fuerte. Israel, en el tema de Irán, incluso hay pronunciamientos cada vez más descabellados y más que hasta hace mucho no se oían, pero se vuelven a oír con más asiduidad, de la intervención y el ataque a Irán, ya si no se lleva a un acuerdo con las conversaciones de la desnuclearización o del control de Irán, del arma nuclear, etc. Es decir, esto no hay que perderlo de vista, es decir, aquí no hay nada controlable, es decir, cuando se desata una conflagración es a lo mejor porque surge un chispazo y se desencadena, llámese la crisis de los misiles en Cuba en su momento, llámese Corea, llámese Vietnam, llámese en estos momentos la Federación Rusa con el tema de Ucrania, pero no les quepa a ustedes la menor duda, es decir, en cualquier momento puede desencadenarse un chispazo, y sobre todo cuando está siendo asusado por halcones belicistas que creen que pueden controlar una ruptura de hostilidades, que pueden desencadenar una guerra que nos puede llevar al abismo. Israel en estos momentos, con el gobierno que está, con los planes incluso que tienen en relación a Irán, la conformación, incluso en las últimas elecciones francesas, que dan la victoria al Sarkozy. Acuérdense que fue Francia junto con el Reino Unido la invasión y bombardeos en Libia. Es decir, yo no estoy tan seguro de que pueda esto controlarse cuando, llegado el momento, la presión es tal y pueda producirse un momento en que no hay vuelta atrás porque nadie quiere perder su posición geoestratégica en un momento determinado. Y aquí estamos hablando del dólar también, estamos hablando de los recursos naturales, estamos hablando de unos BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde quieren sustituir en las transacciones el dólar por otro banco, por otra financiación y por otra moneda, lo mismo que quiso ser o hacer, mejor dicho, Gaddafi, y no le dejaron. O sea que en estos momentos el papel de Israel y Estados Unidos y lo que se está produciendo en la frontera con Rusia es un gran riesgo para una conflagración, y que indudablemente el presupuesto y gasto militar de los Estados Unidos no tiene ni comparación junto con el de Rusia y el de China. Una reacción que generó luego
hubiésemos quitado el primer encuentro por la paz de Fuerteventura, que hubiésemos quitado esa reacción organizada, porque no es importante, sino que hay muchos grupos políticos pequeños, asociaciones que están trabajando, el resultado quizás habría sido diferente. O sea, esto que están haciendo ahora igual lo habrían hecho desde mucho antes, ¿no? Entonces mi hipótesis es que la gente cuando se organiza consigue, no siempre todo lo que quiere, pero al menos consigue saber qué es lo que no tiene, ¿no? Y decir no en algún momento determinado, ¿no? Para nosotras creo que el reto ahora sería poder dar continuidad a esa vidilla, a ese espíritu y saber reconocer que eso no lo queremos, ¿no? Ponerle un nombre adecuado y servirnos de diversas herramientas y estrategias para recuperar esa vidilla, no hacerlo solo, sino coordinarnos entre todas las islas, entre sectores, movimientos políticos y otros para seguir consiguiendo victorias como las que hemos conseguido. Entre comillas la pongo porque no quiero plantear aquí nada triunfalista, pero sí que somos hijas y hijos de esos pequeños pasos, ¿no? Que forman parte de nuestra historia positiva. Cerramos contigo, Pablo, ya. Sí, de la mano de lo que está planteando Juan Carlos era para plantear que mañana, o sea, la lógica del encuentro es que vamos, desde los análisis, vamos extrayendo aprendizaje para cómo organizarnos mejor en este tiempo, ¿no? Y no dar respuestas antiguas a situaciones nuevas. Y que a las 7 de la tarde mañana la propuesta es organización y articulación de las respuestas antimilitaristas y no violentas desde Canarias, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podemos seguir potenciando? ¿Cómo fortalecemos las relaciones entre nosotras, entre nosotros? Y dos propuestas concretas, que es la presión fiscal, que mañana vamos a trabajar también en un taller, y después la propuesta de la acción directa no violenta, que vamos a trabajar en un taller durante el sábado. Digo que son como dos iniciativas, pero la articulación que es mañana a las 7, yo creo que vamos a ir recogiendo todo lo que digamos en este encuentro, más compartir lo que ya estamos trabajando, que es un poco una cosa. Mañana tenemos una asamblea de organización del movimiento antimilitarista en la isla y el taller simultáneo para eso sería mañana a las 7, si no 9 y ya. ¿Puedo sugerir una cosa? Introducir el tema de la contrarreforma del Código Penal, la ley Mordaza, como también actividad antimilitarista, de concienciación antimilitarista, porque es la militarización, el que se pueda considerar normal, la cadena perpetua, la criminalización de la protesta social, etcétera, y la censura, bueno, ya no digamos los Guantánamos y los pueblos secretos y las cárceles secretas y los paramilitarismos. Digo, la ley de seguridad privada, etc. Y después plantear, para frenar las maniobras de la OTAN, hay una propuesta de alternativa antimilitarista en todo el Estado, que también hay idea de participar, o también conjunto con la red antimilitarista europea, en la que también participamos. Que lo comentamos mañana y vemos, pues, viene